Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. ¿Qué es un depredador? Todas las especies sapientes de la galaxia son herbívoras. Algunos mundos cuentan con lo que se conoce como omnívoros, que se alimentan tanto de plantas como de carne. Cuando un miembro de una especie de fauna muere, es consumido por organismos microscópicos especializados en descomponerlo y devolverlo a formas utilizables por la vida vegetal. En los mundos donde existen En los mundos donde existen, los omnívoros ayudan en este proceso. Los omnívoros son pacíficos, aunque solitarios. Esto es algo que todos ellos tienen en común. Cuando consumen la carne de otro ser, casi siempre será de un ser ya muerto. Las únicas excepciones, aunque extremadamente raras, son aquellos que se alimentan de seres agonizantes en sus últimos momentos de vida. Una visión grotesca, pero natural. Ninguno de estos ha alcanzado jamás la sapiencia, o si lo han hecho, su naturaleza no cooperativa les ha impedido avanzar tecnológicamente más allá de las herramientas más simples. Lo más aterrador de todo esto es que muchos científicos y biólogos teorizan sobre lo que llaman un depredador, una especie que se alimenta casi exclusivamente de la carne de otros seres. Muchos consideran que la existencia de tal criatura es imposible, mientras que otros debaten al respecto. Esta teoría comenzó con un estudiante. El estudiante planteó una pregunta sobre por qué existen los omnívoros en primer lugar. A continuación, se incluye una grabación de la conversación que inició todo este debate. Sí, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, profesor Ibrich, si un herbívoro consume una planta para obtener energía, entonces, naturalmente, usará gran parte de esa energía para mantener sus procesos biológicos. Si ese es el caso, ¿no recibiría un omnívoro menos energía al consumir un herbívoro que al consumir una planta? Entonces, ¿por qué existe un impulso evolutivo para consumir otros animales? Una excelente pregunta. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, hay algo que estás pasando por alto. El herbívoro no consume solo una planta, sino muchas de ellas. Su cuerpo naturalmente toma la energía de estas plantas y la comprime en una reserva de energía más densa que lo que encontrarías en una sola planta. Piénsalo de esta manera. Una máquina que se utiliza para cosechar y preparar cultivos usa grandes cantidades de energía, más de la que se obtendría de muchos cultivos. ¿Porque entonces es beneficiosa una máquina así? Porque cosecha y prepara más energía en forma de plantas de la que consume. De manera similar, ¿por qué es más beneficioso ser un herbívoro en lugar de una planta que produce su propia energía? Porque ser herbívoro permite moverse de un lado a otro y consumir muchas plantas. En resumen, aunque los herbívoros usan la energía que obtuvieron de las plantas, todavía recolectan más plantas de las que realmente necesitan para sobrevivir. Esto significa que consumir un herbívoro resultará en una ganancia neta de energía. Para un omnívoro, un herbívoro es el equivalente a una máquina recolectora de cultivos. Aunque use algo de energía para sí mismo, sigue siendo más eficiente consumir su carne que consumir plantas individuales. Por eso existen los omnívoros. Gracias, creo que estoy comenzando a entender. Pero entonces, si es tan beneficioso consumir un herbívoro, ¿por qué no hay criaturas que hayan evolucionado para consumir principalmente herbívoros? O incluso exclusivamente herbívoros. Bueno, es simple. El profesor se detuvo por un momento antes de continuar. Esa es una buena pregunta. La verdad no estoy seguro. Desde un punto de vista evolutivo, sería beneficioso. La única razón que se me ocurre es que no habría suficientes herbívoros para sostener una población viable de tal criatura. Si existiera, podría consumir herbívoros hasta el punto de llevarlos a la extinción. Entonces, si tiene dificultades para procesar plantas, su propia especie comienza a morir. No hay planetas conocidos con suficiente biodiversidad para soportar a un ser así. Sin embargo, si alguna vez se descubriera uno, sería algo absolutamente aterrador de presenciar.
¿Puedes imaginar una criatura específicamente evolucionada para encontrar y matar herbívoros de la manera más rápida y eficiente posible? Teóricamente, los herbívoros desarrollarían mecanismos de defensa y los depredadores evolucionarían aún más para superar esas defensas. Todo esto es solo teórico y extremadamente improbable. Voy a detenerme aquí. Muy buena pregunta, por cierto. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que continúe con mi conferencia? La grabación terminó ahí. El profesor más tarde subió el clip a un foro para expertos en biología y preguntó si alguno había escuchado hablar de un concepto similar. Muchos reaccionaron de inmediato con teorías descabelladas. Espinas que sobresalen de áreas expuestas para prevenir la depredación, toxinas e irritantes químicos usados para ahuyentar a los depredadores o incluso utilizados por ellos mismos. Criaturas aterradoras que ni siquiera existían en las ficciones más terribles hasta ese momento. Este debate sobre si siquiera era posible se prolongó durante algún tiempo. Algunos científicos fascinados por la discusión comenzaron a enviar sondas en búsqueda de planetas con suficiente biodiversidad para sustentar una forma de vida así. Y entonces lo encontraron. Lo más aterrador jamás concebido. Un mundo cubierto en más del 97% por agua. La mayoría de esta superficie en arrecifes poco profundos. Había una criatura que consumía a otras. Era tan rápida que los herbívoros no podían escapar de ella. Los capturaba y se los tragaba enteros mientras pastaban pacíficamente en los microorganismos de algas que crecían sobre las rocas. Esta prueba de concepto fue suficiente para desatar el caos en la imaginación de todos. La xenofobia comenzó a extenderse rápidamente. Sin embargo, la gente se calmó después de un análisis más detallado que llevó a los científicos a concluir que un ser así no podría entrar en el espacio, incluso si evolucionara hasta ser un ser sapiente. Simplemente no sería lo suficientemente cooperativo. La razón por la que menciono esto es debido a un descubrimiento reciente hecho en un planeta de las ramas exteriores de la galaxia. Es un mundo cubierto en un 71% por agua, y los biólogos están sumamente emocionados porque es apenas el cuarto planeta descubierto con suficiente biodiversidad para, en teoría, sustentar una especie depredadora. De hecho, es el planeta más biodiverso encontrado hasta ahora. Está cubierto de una vegetación exuberante, como nunca antes se había descubierto, y posee más biomas de los que normalmente están presentes en varios mundos habitables combinados. La intensa gravedad es un poco desconcertante, pero aún así hay señales no solo de vida inteligente, sino de una especie en sus primeras etapas de vuelo espacial. Los primeros informes dicen que esta especie llama a su mundo natal Tierra y a su sistema Sol. Planeamos estudiarlos a ellos y a su mundo por un tiempo antes de presentarnos. Si realmente una especie inteligente evolucionó en un mundo con depredadores, ¿cómo sería? La probabilidad de que exista depredación es bastante baja, considerando que una especie sapiente fue capaz de evolucionar aquí. Pero aún así, los científicos están más que emocionados de comenzar a investigar este extraño y nuevo mundo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.